It's time for truth. It's time for truth. The Western world that shows that Esa teoría occidental nos dice que hay un montón de microorganismos invisibles, peligrosos, que nos causan enfermedades. Esos terroristas invisibles que te acechan, debes protegerte de ellos porque no los puedes ver. let's get some vaccines. A por la vacuna. Oh, and by the way, Y por cierto, todos esos terroristas son muy diferentes, con lo cual necesitas protegerte de todos ellos. medicine La medicina holística tradicional natural afirma que las enfermedades infecciosas son de hecho parte del proceso de sanación y para no enfermar no necesitamos luchar contra estos microorganismos. Lo que tenemos que hacer es intentar mantener el equilibrio. Todo el tema de la infección y el debate en torno a ello se centra en la idea o la pregunta de dónde vienen los microorganismos, los gérmenes. Y rápidamente la historia de los últimos 200 años incluye a personas como Gunther Enderlein, que en el año 1917 escribió un libro que se llamaba El ciclo vital de las bacterias, que a día de hoy se sigue considerando la obra más completa sobre las bacterias y describe cómo las bacterias van cambiando de un estado a otro y cómo las bacterias emergen, empiezan a vivir dentro de los tejidos enfermos. De forma independiente a él, gente como Wilhelm Reich describió por sí mismo o descubrió que los microorganismos vienen de dentro del tejido. Otra persona, Royal Raymond Rife, era un inventor americano que desarrolló un microscopio mucho más poderoso que cualquier cosa que tengamos hoy en día y fue destruido. Él podía analizar materia viva dentro de una célula y él describió así cómo los microorganismos, los microbios, aparecían, es decir, venían a la vida dentro de las células de los tejidos. Y si cambiabas la frecuencia, la vibración de ese tejido desaparecía en las bacterias. Y después tenemos a Gaston Naessens, un francés que tuvo que huir de su país y que ahora sigue vivo, es muy mayor y vive en Canadá. Y él describió cómo los microorganismos van cambiando de forma. Y hay diversas fases en este cambio. En las primeras 3 fases están las bacterias que se encuentran presentes en todos nuestros cuerpos, saludables, es decir, que están presentes en todos nosotros, que incluye a los simbiontes, por cierto, para quienes estuvimos el año pasado en esa conferencia. Las fases 4 a 15 incluyen todas las bacterias y los hongos conocidos. Y la fase 16 es una fase de sanación donde se forma el tejido cicatrizante. Con lo cual es muy sencillo, en realidad. Un sistema fue apoyado por Louis Pasteur, ten miedo de tu entorno, y el otro sistema fue apoyado por toda otra parte de la comunidad científica. Y se tomó una decisión. Louis Pasteur se convirtió en un héroe y ahora tenemos todos miedo. La comunidad científica, con toda su investigación y sus demostraciones, acabaron en la papelera. En todos mis años en la escuela de medicina y como médico, jamás oí hablar de esta gente y de toda esta investigación. Y por tanto, ¿quién toma esas decisiones? Empezamos con las infecciones. Y empezamos en el siglo XIX con el gran Louis Pasteur, que el señor Pasteur era químico y tenía su industria química, no era médico. De hecho, un profesor que tuvo es Bernard. Pasteur lo que propuso es que los microbios son los causantes de la enfermedad. Pues su maestro lo que decía era que si el cuerpo no es terreno abonado, los microbios no tienen poder alguno.
Y para que el cuerpo sea terreno abonado, pues tienes que estar en malas condiciones, comiendo mal, bebiendo agua no potable y otras cosas. Este era médico y este es un industrial. Max Joseph von Pettenkofer. Pues el hombre se creía tan poco la opción de Pasteur, que lo que hizo un día fue beberse en un vaso de agua, diluyó el bacilo del cólera que había extraído de un caso mortal. El hombre tuvo una pequeña diarrea, lo que es significativo de que algún miedillo tenía, y ya, no le pasó nada. Luego él concluyó, no es verdad que el patógeno sea el causante de la enfermedad. Tiene que haber algo más. Se rumorea que Pasteur, en el lecho de muerte, dijo que Bernard tenía razón. Los microbios no son nada, es el terreno. Hay un libro que es La ciencia privada de Louis Pasteur, que se publicó en 1993, que se basa en los cuadernos de notas de Pasteur que Pasteur en el lecho de muerte pidió a sus familiares que no publicaran. Porque lo que demuestran es que Pasteur publicaba con información fraudulenta, tenía una mala conducta científica tremenda y se pasaba las reglas de la medicina, la ciencia y la ética como le daba la gana. Tenemos idealizado, en el fondo, lo que era un sinvergüenza. Pero nos hemos tragado su idea y seguimos con ella. Por otro lado, tenemos a Koch. Sería como la parte científica del enfoque de Pasteur. Pone una serie de postulados para decir si hay o no hay enfermedad, o cómo catalogar la enfermedad, cómo descubrirla. Y entonces dice que para que haya una infección y esa infección exista, primero, el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente de los animales sanos. Obvio, si tú estás echando la culpa a un patógeno, pues ese patógeno tendrá que estar en los enfermos, pero no en los sanos. Porque si estuviese también en los sanos, es culpa del patógeno. Siguiente paso. El agente debe ser cultivado en un cultivo asénico, puro, aislado del cuerpo del animal. Es decir, yo tengo que poder extraer del cuerpo del animal el agente patógeno y poder cultivarlo aparte. Después, si cojo ese cultivo aparte y se lo inyecto a un animal, el animal tiene que coger la misma enfermedad. Y de esa nueva enfermedad tengo que poder de nuevo aislar el agente patógeno. Es decir, son unos postulados muy lógicos. No sé exactamente el término, pero vamos, que tiene que ser un cultivo en que no haya más elementos o más patógenos o células o bacterias, ¿no? Lo que sea. Bien, en 1919 se publica en The Lancet que los postulados de Koch se cumplen raramente o nunca en las enfermedades. The Lancet es una de las grandes revistas de la medicina. 1909. De hecho, estos postulados no se cumplen ni en el VIH ni en el papiloma. Porque en el VIH tú puedes ser seropositivo y no desarrollar. Y en el papiloma tú puedes tener el virus del papiloma y no lo desarrollas hasta 20 años después. Pero vamos a ver, ¿cómo le puedes echar la culpa a algo que tienes que tener 20 años en el cuerpo? Es decir, esto ya es un sinsentido absoluto. Entonces, vemos que por un lado tenemos a un sinvergüenza generando un sistema de creencias y por otro lado otro que intenta hacer las cosas científicamente y no cuadran con la realidad.